Llegué al edificio cruzando la Plaza Italia, ya estaban los militares ahí. El golpe fue un punto de inflexión, no de una, sino de varias generaciones de chilenos. En septiembre del 73 yo trabajaba en Flaxo. Entendíamos nuestra misión como una misión de intelectuales disidentes, por cierto. Con una historia complicada. Se llama un poco la crisis del modelo democrático. Si estábamos hablando de relaciones de poder, si estábamos hablando de opresión, la situación de las mujeres era la más peor de todas. Las movilizaciones de la primavera feminista fueron clave en ir al callo. Un problema que tenía que ver con el contexto también internacional. A una comprensión de los fenómenos del autoritarismo como fenómeno global. Y de repensar la relación con los Estados Unidos. Aún en medio de la dictadura, hacer una ciencia social con compromiso con lo público. Yo creo que el principal desafío de nuestra sociedad es volver a generar organización colectiva. No todo lo que se termina se acaba. La primera pregunta de cajón es, desde tu percepción, ¿qué es lo que explica la ruptura democrática de Chile en el 73? Considerando que Chile era un país donde había una institucionalidad vis a vis el ejemplo de la región relativamente consolidada. Claro. ¿Qué factores? Bueno, yo creo que son varios factores. Quizás el más importante es lo que se llama un poco la crisis del modelo democrático en el cual estaba el país, digamos, desde el año 30 y tanto, donde había un cierto consenso democrático, pero había un predominio, digámoslo así, de una clase dirigente muy consolidado, muy fuerte, a pesar de de que había un gran movimiento obrero y había políticas de los frentes populares, etcétera, pero el país tenía una clara división de clases, digamos, muy establecida. Y ese modelo empieza a hacer crisis, justamente por el surgimiento de una historia de movimientos obreros, sindicales, de movimientos campesinos, etcétera. Y se produce entonces como una sensación en el país de que es necesario un cambio profundo, digamos. Y lo encarna Frei, Frei Montalva, en la elección, digamos, en su programa, no en la elección, ¿no? Porque la elección lo apoya a la derecha para evitar que gane Allende. O sea, el país estaba entre dos modelos de cambio. O sea, había una inmensa mayoría que ya se pronunciaba por cambios profundos en la sociedad chilena, entre ellos la reforma agraria, que era quizás el más importante porque afectaba el poder de la oligarquía terrateniente que tenía el dominio de este país más de 3 siglos. Entonces, esto afectaba profundamente la identidad de las clases dominantes. La expropiación de sus tierras, el surgimiento de actores populares, digamos, en la política, la reforma universitaria que ocurrió también en el tiempo de Frei, el exceso de las mujeres al espacio público con mucho más fuerza, también en los años de Frei, gracias a la píldora anticonceptiva, políticas de control de la natalidad, qué sé yo. O sea, empieza a moverse un país distinto, una crisis muy profunda, y el país en el año 70, ¿no es cierto?, está entre dos proyectos de revolución en el fondo. Una revolución con empanada y vino tinto, ¿no es cierto?, que es la de Allende, y una revolución en libertad, que es la de Frei. Pero la derecha está completamente arrinconada. Entonces estos cambios y la realización de estos cambios, piensa tú que más de 5 millones de hectáreas se expropiaron en el tiempo de entre Frei y Allende. Más de 150 empresas monopólicas o grandes empresas quedaron en el área de propiedad social. Digamos, muy
frágilmente, porque estaba basado en un decreto del año 30, que se, muy polémicamente. Todo el sistema financiero fue expropiado, fue estatizado, fue comprado, digamos, por la Corfo. Entonces, bueno, todos estos cambios, digamos, produjeron una crisis política profunda, y obviamente, si bien había oportunidades, a mi juicio, de una salida democrática a esta crisis, había un problema que tenía que ver con el contexto también internacional. O sea, estábamos en una situación de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, donde el gobierno de Allende era visto como una peligrosa penetración del marxismo, digamos, en América Latina, junto con Cuba. Doblemente peligrosa que Cuba, porque además el sistema chileno político, digamos, no el económico, era muy parecido al sistema italiano, al francés, y se podía ver como un ejemplo a seguir por países desarrollados, digamos, en Europa. Entonces, los enemigos, digamos, de este proceso fueron muy fuertes, pero luego el propio gobierno de Estados Unidos, la dictadura brasilera, que también estaba instalada en ese momento. Y luego los proyectos políticos eran muy absolutistas, digamos. O sea, la Unidad Popular tenía su proyecto. Yo creo que tenía un proyecto ya contradictorio, pero al margen de eso, la izquierda en general tenía una idea de la historia, de que ellos avanzaban hacia algo que era inevitable, y que era el socialismo, que era el rumbo de la historia, digámoslo así. La democracia cristiana también tenía una visión muy iluminista, vanguardista, sectaria, donde no admitía mucho diálogo. Frey decía: ni por 1 millón de votos cambio una coma de mi programa. Lo decía en el año 62, 64. Eso significa que tiene una visión no transaccional, digamos, de la política, sino que más bien de imponer una cierta concepción a la sociedad. Entonces, todos estos factores confluyeron para que finalmente el sistema democrático que teníamos, estable, con amistad cívica, con prácticas parlamentarias, etcétera, etcétera, no resistió, digamos, las contradicciones que produjeron estos cambios y el conflicto que esto produjo. De acuerdo. Cuando comentas esta suerte de amistad cívica, de estos procesos transaccionales que tenían lugar en un momento de la historia institucional, política del país, y que empiezan a diluirse o a romperse conforme van acabando los 60 y empiezan los 70 ya con el gobierno del presidente Allende, marca una sociedad que empieza a polarizarse, ¿sí? El tema es que 50 años después, no sé si el paisaje te parece relativamente familiar en términos de su polarización. No solamente el sistema político chileno está cada vez con discursos más polarizados, o sea, espacios de conversación y encuentro es lo que está faltando, sino que además es un fenómeno latinoamericano y yo te diría que mundial. Lo estábamos hablando antes de empezar la entrevista. ¿Se parecen? ¿Hay semejanzas? ¿Hay diferencias? ¿Nos estamos confundiendo a tratar de comparar animales que son diferentes o de diferentes especies? Sí, yo creo que hay una gran diferencia, y es que en los 70 había un proyecto anticapitalista. Hoy día eso no existe. Por lo menos en Chile, no sé, en otros países. Pero en Chile yo creo que ni la nueva izquierda, digamos, esta del Frente Amplio, es anticapitalista. Es como una socialdemocracia un poco más de izquierda, más testimonial, si se quiere. Pero no es un proyecto de ruptura, digamos, quiere un rol del Estado más fuerte, pero dentro de los márgenes del sistema. Pero forma parte del sistema, o sea, a lo más es una cosa socialdemócrata, no da para una cosa revolucionaria.
Entonces eso hace una diferencia bastante grande en cuanto a hasta dónde puede escalar este conflicto. Porque aquí no está planteado el tema del poder. En la época de la Unidad Popular estaba planteado el tema del poder. O sea, toda revolución necesita el poder para poder materializarse, necesita de alguna manera destruir el viejo Estado y construir un Estado nuevo. Esto no está aquí sobre la mesa. Lo que hay, yo creo que es más bien una situación muy, muy extraña. Yo creo que es como una cierta intransigencia, pero que no tiene mucho fundamento, a mi juicio. Se encuentra un poco teatral todo esto. Porque es muy curioso, por ejemplo, el país tuvo 20 años de gobierno de la Concertación. Después tuvo 10 años Bachelet Piñera, 12 años. O sea, no veo ahí el conflicto. Más bien, si había conflicto, era el conflicto de cómo las Fuerzas Armadas se instalaban en el nuevo sistema democrático, cómo lo resistieron o no. Sobre todo los primeros 10 años, con Pinochet como un actor institucional y político presente. Pero después de eso, la verdad es que no hubo un gran conflicto en la sociedad chilena. Yo creo que el conflicto emerge de alguna manera a partir del 2011 con las movilizaciones estudiantiles y sobre todo el 2019 con el estallido social. Ahí quizás se produce una situación nueva que personalmente todavía me cuesta comprenderla, explicármela, porque es cierto que había, yo diría, un cierto cansancio en una parte de la sociedad respecto de los privilegios de algunos, entre ellos los políticos, los abusos empresariales especialmente, la mala atención del Estado en el sistema de salud, las malas pensiones. O sea, había un conjunto de factores que hacía que mucha gente estuviera muy enojada, muy enrabiada. Y además un gobierno que se burlaba un poco de ellos. Estos ministros que le mandaban a la gente a comprar flores o a llegar temprano al consultorio, qué sé yo. Entonces había una cosa como bien subjetiva también de indignación moral, digamos. Y esto produjo el estallido social, pero el estallido social tiene dos dimensiones también. Tiene esta dimensión social propiamente tal, que yo lo veía, yo trabajaba ahí a 2 cuadras en la Plaza Italia, se veía todos los días esto, como aparecían marchas de mujeres de la Junji protestando por sus problemas, o profesores, qué sé yo. Era muy social, pero a la vez acompañado de grupos altamente violentos. Primero la quema del metro, que fue lo que, digamos, la llama que encendió todo esto. Es un acto que no es un acto espontáneo, digamos. No es un acto, no es que a 18 grupos al mismo tiempo se les haya ocurrido quemar las estaciones. Entonces, hay ahí unos factores que todavía no están bien aclarados, explicados, y que marcaron al estallido social mucho. Y yo creo que ahí se produce una tensión conflictiva que recuerda la época de la Unidad Popular. O sea, yo creo que la memoria de la Unidad Popular estaba presente en el estallido, y estaba presente en los manifestantes, y estaba presente en los que les dio miedo. Porque el estallido social produjo miedo, por la violencia, por los incendios, por las quemas de iglesias, que la gente obviamente quedó bastante espantada. Entonces, ese miedo recuerda mucho el miedo
de la época de la Unidad Popular. El miedo de los opositores a Allende, el clima un poco de violencia, el clima de amenaza, todo eso, a mi juicio, ese estallido social culmina en la Convención Constitucional, dominada por los activistas del estallido, digámoslo así. Entonces, ahí se cristaliza una división, digamos, del país que rememora un poco la UP, y que coincide con estos 50 años, que es la cristalización donde el 60 y tanto % rechaza, digamos, este proyecto constitucional. Y después en la elección de los nuevos consejeros vuelve a repetirse la misma, mecánicamente, la misma correlación de fuerza. Entonces, hay ahí algo, un clivaje, digamos, que se parece al de la UP, curiosamente, y que ocurre 50 años después. Y que a mi juicio pone en duda que el clivaje que hemos tenido durante los últimos 30 años se vaya a mantener. ¿Cuál es ese clivaje? O 40. El clivaje democracia-dictadura. ¿Sigue siendo un clivaje vigente? Sigue siendo, pero que va en caída. Porque este otro, si la elección municipal repite este mismo resultado, significa que también lo va a repetir la elección presidencial. Probablemente. Entonces ya estamos en otro escenario. Ya no estamos en democracia-dictadura. Estamos en, a lo mejor, Kast-Matei. O sea, estamos en un escenario como fue en Francia, por ahí por el 2002, 2003, cuando estaba Jospin como primer ministro, y Chirac como presidente. Y la elección en segunda vuelta fue entre Chirac y Le Pen. Y la izquierda tuvo que ir masivamente a apoyar a Chirac. A lo mejor va a pasar eso, no lo sé, pero si eso ocurre, claramente que ya no estaba en el clivaje de democracia-dictadura. Quedémonos entonces en el tema de democracia, cambiando un poco el escenario. Ok, estamos en un sistema democrático donde, en apariencia, estoy tomando una idea prestada que comparto, por cierto, una parte muy importante de los electores siente que está siendo menos representado o con una intensidad menor que otros, ¿de acuerdo? Que la democracia y las élites políticas o los partidos políticos, el sistema político, no nos representa a todos por igual. Termina representando con más claridad los intereses de algunos de nosotros y menos de los de otros. Y eso tiene una correlación en la estructura socioeconómica, donde en Chile se ha cerrado muy fuertemente la brecha y la pobreza, a diferencia del resto de América Latina, que viene mucho más lento, pero se ha mantenido y se ha incrementado la desigualdad relativa. Entonces, ¿cómo construir democracias representativas, democracias liberales representativas, en escenarios donde todos los actores no tenemos la misma capacidad de incidir en la arena pública, donde grupos relativamente pequeños, toma lo que quieras, el 1%, el 10%, el 20%, termina concentrando entre un cuarto y un tercio del ingreso, y por lo tanto su capacidad de mover política pública, su capacidad de entrar en la escena y modelarla a sus intereses es fuerte. ¿Cómo se sustenta una democracia a largo plazo así? Bueno, mira, yo creo que es una pregunta súper difícil, digamos, pero yo creo que en Chile, digamos, la experiencia de los gobiernos de la concertación deja lecciones bien importantes al respecto, en cuanto a que fueron gobiernos que por un lado ampliaron la democracia,
O sea, la hicieron efectiva en ámbitos en que no existía, por ejemplo, en el ámbito municipal, en el ámbito regional, en el ámbito de las libertades públicas, de los derechos, digamos, que lograron sacar a mucha gente de la pobreza, por lo menos dejándola en una situación ciertamente precaria, pero ya no de pobreza, donde incluso, bueno, algunos estudios muestran que incluso la desigualdad empezó a tender a mejorar, digamos. O sea, yo creo que ahí había un camino de fortalecimiento de la democracia, de mayor igualdad, de salida de la pobreza, de fortalecimiento de una clase media, que eso es lo más importante a mi juicio. O sea, una democracia sin clase media es difícil que sobreviva, porque si no resuelve los problemas de salud, de alimentación, de vivienda, de pensiones, etc., es muy difícil que la gente crea en la democracia. O sea, si la democracia no le soluciona los problemas, seguridad, ¿para qué decirlo? Entonces, cuando la democracia no resuelve o no se ve que está resolviendo, bueno, la gente pierde fe en la democracia y deja de apoyarla. Lo hemos visto en América Latina mucho con el tema de la inseguridad ciudadana. La inseguridad hace que la gente pierda adhesión a la democracia, incluso pierde adhesión a los derechos humanos, porque la gente dice, le van a respetar los derechos humanos a los delincuentes y nosotros, ¿quién nos defiende? Entonces se producen fenómenos como el de Bukele, que ya es extremo, pero es lo que digo es que si la democracia no es capaz de enfrentar esos temas, se hace inviable. O sea, pierde consenso ciudadano, pierde apoyo ciudadano, pierde adhesión. Por lo tanto, yo creo que el único camino es un camino, sí, medio socialdemócrata, finalmente. Un camino como el que encarnó la Concertación. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se vino abajo eso? Bueno, por un lado era bueno que se viniera un poco abajo, porque la alternancia en el poder es muy importante por la corrupción, especialmente. Y obviamente la Concertación empezó, digamos, el poder absoluto corrompe. Entonces, cuando tú tienes asegurado que vas a gobernar por lo menos hasta el fin de la eternidad, empiezan a ocurrir cosas que la ciudadanía castiga. Entonces yo creo que fue bueno que hubiera alternancia, que hubiera ganado la derecha después de 20 años. Pero después se produjo esta cosa Bachelet-Piñera, que era como avanzar y retroceder. O sea, fueron años, en cierta forma, de estancamiento. Y que profundizó la crisis, digamos, de esta democracia. Y finalmente, bueno, la gente respaldó opciones más extremas. De acuerdo. Por un lado Kast, por otro lado Boris. Ninguno con un respaldo muy importante, porque, digámoslo, de todos los presidentes que ha tenido este país desde el 90 para adelante, el que menos votos ha sacado en primera vuelta ha sido Boris. Porque, piensa tú, Elwin salió en primera vuelta, Frey salió en primera vuelta, Lagos salió con un 49%, Bachelet con un 46, 47. O sea, eran rangos de apoyo muy grandes. Macizos. Entonces, esto se parece un poco menos, pero se parece a lo de Perú, donde un candidato del 18 con otro del 10 llegan a segunda vuelta. Eso habla de fragmentación. Exactamente. Entonces hay un fenómeno de fragmentación,
y también de búsqueda. Yo creo que el país se enamoró un poco de estos liderazgos jóvenes, los vieron como muy idealistas, un cambio muy necesario, porque también la Concertación estaba un poco gerontocrática, o sea, como que se repetían los platos todo el mundo. Entonces, bueno, estas cosas pasaron, como tuvieron que pasar, ¿no? De acuerdo. Una última pregunta, porque sé que es un tema donde has concentrado buena parte de tu energía de estos años, buena parte de tu reflexión. ¿Cómo sientes tú el paso de estos 50 años desde el golpe del 73? ¿Cómo miras cómo las y los ciudadanos del país están viviendo estos 50 años? No solamente los ciudadanos de a pie, sino también sus expresiones organizadas, sus gremios profesionales, sus sindicatos, sus partidos políticos, sus figuras, sus universidades. ¿Cómo lo percibes? Yo creo que hay como dos dimensiones. Hay una dimensión, digámoslo así, de la sociedad más organizada, política o gremialmente, como se llame, que vive estos 50 años como un momento importante, como un momento de reconocimiento de hechos, incluso de un poco lo que tú comentabas, de reconocer estos bolivianos de aquí de la Flaxo. El Colegio de Médicos está haciendo un trabajo también de reconocer a los médicos que fueron víctimas en un sentido más amplio, por ejemplo, incorporando a los que estuvieron en el exilio. Y así, los colegios profesionales, las universidades están dando títulos honoríficos a alumnos desaparecidos, o a profesores expulsados, etc. Entonces, hay como en la sociedad un movimiento de reparación simbólica a las personas que más sufrieron, digamos, en este periodo. Y eso está ocurriendo, y se ve a nivel de partidos políticos, se ve a nivel de gobierno, de parlamento, de colegios profesionales, como te decía, universidades, etc. Pero hay otro movimiento en la sociedad que uno no lo entiende mucho esto. Hay que pensar que el 70% de los chilenos no había ni nacido para esa época. Se lo ve como una cosa como muy antigua, no entiende mucho tanta pasión, no se siente convocada, como pasionalmente. Se sienten convocadas ciertas élites y ciertos grupos organizados políticamente, pero la sociedad en general yo creo que pasa un poco de esto, sin perjuicio de que la gente respeta estos sentimientos, respeta estos deseos, digámoslo así, de reparación moral, pero creo que después de septiembre vamos a pasar a otra cosa, vamos a pasar a a los panamericanos, a las clasificaciones de acuerdo. del mundial. No sé si me entiende. Masivamente yo creo que quizás este 50 años por la redondez, digamos, de la cifra, va a ser importante, a pesar de que creo que el gobierno lo está enfocando con muchas vacilaciones, y no veo qué va a hacer que deje, como quien dice, algo emblemático. Porque, por ejemplo, para los 30 años, Lagos hizo la apertura de la Puerta de Morandé, la Moneda, la creación de los salones estos donde está la figura de Allende dentro del Palacio de la Moneda. Incluso Piñera hizo algo importante, que fue acusar a la derecha de haber sido cómplices pasivos, y creó como un concepto.
No veo qué está haciendo este gobierno, así que sea relevante. Entonces los 50 años, ojalá que no, pero puede que pasen como un año más, digamos. De acuerdo. A pesar de que, perdona, está saliendo libros súper interesantes. Salió el libro de Mansuy, salió estas de Memorias de Elwin sobre el periodo de la Unidad Popular, salió Genaro Arriagada, que hizo un libro en el año 74, lo va a reeditar. Entonces, creo que desde el punto de vista del análisis de la experiencia y todo eso, se va a enriquecer con estos 50 años.